Bueno, vamos a nuestro tema de arranque de hoy viernes. Vamos a hablar de las personas en situación de calle, porque se cumplió una semana de la aplicación del operativo Calle, que se enfoca en intervenir en aquellos que están durmiendo o que hacen campamentos directamente en la vía pública. Sí, según un informe del diario El País, en la primera semana el Ministerio del Interior lleva trasladadas más de 160 personas al centro de referencia del MIDES, que está ubicado en Casaballe. Sí, según esta crónica también en algunos casos las personas fueron retiradas en más de una oportunidad, o sea que fueron y vinieron. Hubo 5 personas que fueron detenidas por desacato y también agravios a funcionarios policiales que estaban actuando en ese operativo. Operativo que funciona con un trabajo en conjunto entre la Jefatura de Policía de Montevideo, la Guardia Republicana y bomberos en el traslado de las personas. Sí, tienen hasta un ómnibus, trabajan con buena coordinación. El operativo tiene su eje en algunos barrios, que son Ciudad Vieja, Centro, Palermo y Cordón. Es donde más se ha notado el incremento de personas en situación de calle. Sin embargo, también trabajan en otros barrios más allá de este eje céntrico, ¿no? Exactamente. Luego de esa intervención en esos barrios que mencionaba Paula, las personas son trasladadas al centro de Casaballe, donde está este centro de referencia del MIDES. Sí, allí les hacen un diagnóstico para saber cuál es la situación, cuál es la historia de los usuarios, y se les ofrece un cupo para ir a uno de los 42 refugios que tiene la capital, o sea que es como un centro de derivación ahí en Casaballe. Ahora uno de los principales problemas es que justamente siempre está la posibilidad de que la persona no quiera acceder a ese cupo que se le ofrece, y eso, o por eso puede ocurrir que vuelva a la calle a pernoctar. Sí, de hecho, de las 160 personas que fueron trasladadas en esta semana, hubo 8 que se identificaron ya como reiteradas, o sea que se las trasladó, pero el otro día ya estaban nuevamente en la calle. Queda claro, y a través del procedimiento que se realiza, que las personas que son trasladadas pueden llevarse tanto sus pertenencias como también sus mascotas. Sí, el resto de las cosas, de las pertenencias que no se lleven, bueno, son retiradas y arrojadas en la usina de Felipe Cardoso. De acuerdo a lo informado por el diario El País, se recolectaron 9.150 kilos de residuos en los primeros 6 días de este operativo. Cuesta imaginarse, impresionante, ¿no? El número. Sí, y tiene que ver también con esto que hemos hablado de la acumulación de basura, claro. El tema de las ratas, tema de las ratas, como que todo fue confluyendo esta semana. Sí, un tema de salubridad. Total. Desde el Ministerio del Interior dijeron que se están realizando ajustes a la operativa para evitar que todas las personas ingresen al centro de Casaballe a la misma hora. Se ve que se genera como un cuello de botella. La idea es que empiecen a entrar de forma escalonada. La tarea la realizan 2 equipos que cuentan con un ómnibus, como dijimos, una custodia, un camión para juntar residuos y una camioneta que traslada personal técnico. Sí, desde el Ministerio del Interior también se busca coordinar más acciones con otras instituciones del Estado para poder aceitar todos estos aspectos vinculados a los operativos por la aplicación de la ley de faltas. Exacto, pero que no sea solamente un traslado de personas o retiro de personas, sino también que se pueda hacer algún tipo de trabajo con ellos, ¿no? Sí, como ya se puede percibir, lo han hecho algunos vecinos, comerciantes de estos barrios, la cantidad de personas en situación de calle en estas zonas donde se están haciendo los operativos viene aumentando. Es por eso que también se está actuando y está impactando, y lo hemos hablado otras veces, en la convivencia. Se puede ver claramente en la calle, ¿no? O sea, funcionó el tema del plan durante el invierno, pero se fue esa estación. Es un clásico, ¿no? Todos los veranos pasan lo mismo. Claro, pero esta vez además con un formato, digamos, de campamento que se ha visto en muchos casos, ¿no? De hecho, en los últimos días también además se han registrado varios hechos violentos en la zona del Cordón, con 6 personas apuñaladas en diferentes circunstancias. Y en la mayoría de estos casos, según la información disponible, se trató de conflictos vinculados a personas que están en situación de calle. Pablo Lotito, jefe departamental de la Policía de Montevideo, habló ayer en rueda de prensa sobre este tema, aseguró que se busca un trabajo más coordinado. Sí, vamos a escuchar una parte de lo que decía Lotito. La mayoría de las personas que son heridas de arma blanca, son personas en situación de calle, así como los autores. Y también un índice importante de que la mayoría no realiza denuncia penal, o sea que no quieren que la policía actúe o la fiscalía actúe en estos casos. ¿Y ahí se actúa de oficio? No, depende de la entidad de las lesiones. Si son lesiones graves, podemos actuar de oficio, pero si la persona no quiere
su denuncia y si son lesiones de no mucha entidad, no se sigue adelante. ¿Alcanza solo con el trabajo policial? ¿Están coordinando también acciones con el MIDES, tengo entendido, no? Justamente llevamos una semana y poco del operativo denominado Calle. Estamos aceitando algunas acciones con el MIDES y con otras instituciones del Estado. La Intendencia mañana también empieza a realizar el operativo denominado Calle por la ley de falta. Obvio que no, solamente con el trabajo policial no es necesario, no es suficiente. Nosotros accionamos en retirar a las personas de los espacios públicos y a demanda también de los vecinos, de los comerciantes, los llevamos a la puerta de ingreso del MIDES. Bueno, necesitamos también el compromiso de las demás instituciones con las cuales estamos coordinando y aceitando para que podamos llegar a un bien común que nos va a hacer a toda la sociedad, ¿no? Porque queremos defender a las personas, estas personas digo que las levantamos de la calle, que las llevamos, son todas personas que tienen algún problema de salud mental o de adicción, ya sea el alcohol, algún tipo de droga, necesitan una atención especializada también. ¿Pero estos conflictos son entonces entre personas que están en situación de calle? La mayoría son entre personas en situación de calle. Bueno, hay muchos mensajes también de ustedes sobre este tema. La gente que está en la calle son expresos, todos pelean con cortes. Ayer Telemundo hizo un informe de 6 personas apuñaladas en poco tiempo, sí, lo dijimos, ¿no? No debería existir la opción no quiero en cuanto al traslado, dice alguien por acá. Los de la calle a los cuarteles ya pone también alguien en YouTube con mayúsculas. Y el tema de la ley de falta, ¿no? Que ha generado mucha discusión política. Acá un usuario en YouTube también dice la ley de faltas no se cumple, paren de llenarse la boca hablando de eso, nada se cumple. Bueno, en realidad sí se cumple. Sí. Se aplica, mejor dicho, pero bueno, no tiene un efecto duradero, ¿no? Sí, claro. No pueden obligar a la persona a quedarse. Exactamente, los pueden llevar por la ley de falta, pero también después salen. Sí. Nada los obliga a que se tengan que quedar. Sí, igual ha habido bastante resistencia en aplicar esa ley por parte de los gobiernos de izquierda en general y ahora se está haciendo. Sí, exactamente. Bueno, como dijimos, dijimos, una herramienta que no termina de ser del todo eficiente, pero es la que hay. Es la que hay y la que yo creo que dio resultado durante el invierno. Después, como veníamos diciendo, ahora no está dando el resultado que uno de repente podía esperar, pero producto también de que esa gente en invierno, cuando la llevaban por la ley de falta, después no se iba, se igual quedaban. Acordate que en invierno lo que había anunciado este gobierno era una emergencia sanitaria, claro. Por el frío. Que se levantó meses después. Y que en realidad se había generado toda una discusión de si era necesaria o no esa emergencia, porque con la ley de faltas básicamente se tenían las mismas herramientas. Esto decía la oposición, ¿no? Es cierto. Y la ley de internación compulsiva también permitía hacer el mismo tipo de operativos. Ahora, el gobierno apeló a eso de llevar por la fuerza a la gente, ahora también lo está haciendo. El tema es que viene después. Más allá del instrumento que se elija, ¿qué viene después? Nadie tiene una respuesta para eso, ¿no? Hoy escuché una conversación entre 2 policías, acá cerquita, que sé que tienen una aplicación donde se registran las denuncias, supongo yo, porque estaban mirando el teléfono y alguien decía, mira, en tal lado, tal calle, hay ahora una situación. Y la otra persona, el otro funcionario policial, le decía, lo que pasa es que hay un refugio ahí, y están saliendo a esta hora, y como no tienen que salir obligadamente, esa situación de estar en la calle después comienza a generar problemas. Sí. ¿Y qué es lo que pasa, no? Obviamente, está en tela de juicio también la validez que tienen estos refugios, que son solamente para pasar la noche, pero que después a las 7 de la mañana te tenés que ir y volver recién dentro de 12 horas, ¿no? Claro, los refugios solamente nocturnos. También se ha hecho un esfuerzo por generar refugios de 24 horas. No alcanzan, ¿no? No alcanzan, y además, más allá de eso, la opción del refugio sigue siendo una cosa temporal, una cosa precaria. Totalmente. No es la solución para la cantidad de gente que vive en la calle, que es como algo que no queremos mirar de lleno, es como que lo vemos de costado cuando nos afecta la convivencia, lo digo como sociedad en general, ¿no? ¿Te acordás que vos habías hablado de aquel plan del el hogar primero, ¿no? No sé en qué Housing está. First. No sé en qué está eso ahora, pero era una alternativa interesante, ¿no? Sí, son planes pilotos, empezó en el gobierno pasado. 70 personas creo que estaban en ese plan, ¿no? Había, sí, creo que eran más, no me acuerdo ahora la cifra, pero en este gobierno también había un interés de mantenerlo. No alcanza para las miles de personas que están cada vez más. Aparte se va generando cada vez más gente porque salen de las cárceles y no tienen a dónde ir y entonces quedan en la calle. Recordemos que manteniéndose esta tendencia, que
todo indica que se podría llegar a mantener, ¿no? De cantidad de personas de cantidad presas. De personas en situación de calle. Situación de calle. El defensor del vecino sí, lo del defensor de vecino, tenía una estimación del 2030 de 10.000 personas en la calle, que es un disparate. Que ¿no? seguro que tiene que ver con la población que está presa. También, claro, que ha tenido un aumento exponencial. Sí, como 15.000 personas. 16.000 de 5.000 que había hace 20 años. En el 2006 había 5.000, hoy hay 16.000. Bueno, vamos a conversar un poquito más sobre el trabajo de estos operativos que veníamos diciendo, retiro de personas en situación de calle a través de la ley de faltas, como decíamos, que después son ingresadas en este centro de referencia de Casaballe, donde se les brinda atención médica y allí se les ofrece cupos en otro centro. Daniel Gerard, sí, efectivamente, director de Protección Social del MIDES, cuenta cómo funcionan estos centros. Nosotros tenemos en Casaballe un centro de primera atención que funciona allí hace varios años, que es específico para recibir las personas que son trasladadas luego del operativo de la ley de faltas. La ley de faltas, bueno, es la normativa vigente que depositan dos instituciones, las intendencias y el Ministerio del Interior, su aplicación, y al Ministerio de Desarrollo Social, en la Dirección de Protección Social, la recepción de esas personas que una vez ingresadas reciben una primera atención. En salud pueden también ducharse, hay instalaciones, también se alimentan y se les hace una entrevista técnica donde también se les ofrece un cupo para poder pernoctar, sea en ese mismo centro o sea en otros centros, que es uno de los 42 que tenemos en la ciudad de Montevideo. Nosotros del Ministerio de Desarrollo Social siempre estuvimos a favor de utilizar todas las herramientas posibles, porque esta situación es crítica, creemos que es dramática, va en aumento, se explica por diferentes razones y por lo tanto tenemos que aplicar toda la normativa vigente para poderla contener. Eso no quiere, y dar respuestas. Eso no quita también pensar en el mediano y en el largo plazo, como lo hace el Ministerio, y allí también se encuentra toda nuestra estrategia que estamos generando, ¿no? Una primera estrategia nacional para un abordaje integral, con foco en la prevención, con foco en el egreso, porque queremos sí que entren a los dispositivos de protección social, pero también queremos que egresen, obviamente, en mejores condiciones que como ingresaron. El hombre de la calle atraviesa el temporal. Bueno, y hay cifras que Paula comentaba, lo que fue este operativo invierno, ¿no? Se crearon 3.000 cupos en centros MIDES y por los dispositivos del Ministerio pasaron más de 13.000 personas en el año 2025. Sí, me quedé pensando con esto que decía Gerard, de que salgan mejor de lo que entraron, y me pregunto, ¿salieron mejor de lo que entraron estas 13.000 personas? Cuesta creer, ¿no? Sí. Más bien me arriesgo una respuesta negativa. Bueno, muchísimos mensajes, ¿no? Una cantidad. Acá en el chat de WhatsApp, Guillermo dice: a media cuadra de mi casa hay un refugio, todos los días viene una camioneta con frutas y viandas en bandejas. Viven todo el día alrededor del mismo y enfrente hay una escuela que les da wifi, de paso orinan, defecan a un costado. Así cualquiera vive y disfruta de un all inclusive gratarola, dice. Abrazo. No creo que estén disfrutando demasiado, la verdad, de eso. Más allá de que tengan algunas necesidades básicas resueltas. En YouTube hay gente que dice, por ejemplo, se debería crear un instituto de rehabilitación para personas con consumo problemático. También se pregunta por acá, ¿qué pasó con el chico que llevó su torta de cumpleaños en el cordón? Lo mataron por una torta, explíqueme. Bueno, no lo mataron en realidad, lo hirieron en la cadera, pero de todas maneras fue un hecho grave, por supuesto, ¿no? Otro mensaje acá de Alberto en WhatsApp: es un tema difícil de resolver, pero no imposible. Hay leyes que regulan eso, el Estado da recursos. No alcanza, pero mi manera de ver es que los refugios no son atractivos, por eso se niegan a ir. Sí, lo hemos conversado. Sí. Mi idea es utilizar predios baldíos. Mira, tiene una propuesta. Utilizar predios baldíos para armar con contenedores pequeños, monoambientes para alojamientos transitorios, ahí hacer un censo para saber estudios, salud, adicciones, con los datos ir viendo qué tipo de ayuda dar y dónde poder alojarlos para que no vuelvan a la calle. Considero que hay gente que aceptará la ayuda, que le den estudios y trabajo para por ellos solos salir de esa situación. Sí, que se pudran en la cárcel, gritaron durante décadas, estas son las consecuencias, salieron y la cárcel pudre. Dicen por acá en YouTube, Casaballe explota de violencia, no es para nada mejor la solución, más factores de violencia y estigma de los barrios.
Me pregunto, mirá qué interesante esto, ¿no? Me pregunto dónde vivían antes de caer presos. A ninguno lo acepta su familia. Imagínense que todos los excarcelados pasen a vivir en la calle, inviable e insostenible. Pero es lo que pasa. Pero es lo que pasa. Pero es lo que pasa. Y la pregunta es entendible, válida, es válida. ¿Y qué pasa con la gente que sale? Nadie lo recibe. Y hay mucha gente que no. De verdad. Sobre todo aquellos que tienen problemas de consumo de drogas son personas que ya generaron demasiado lío en sus familias, terminaron cayendo presos. Conozco muchos casos, o varios casos, para no exagerar, y siempre es algo, la postura de la familia siempre es: acá no vuelvas más. Sí. No te quiero, aparte porque no es que salen mejor de la cárcel, ¿no? No es que salen con la adicción resuelta, entonces es un problema seguro. Y la gente que cayó presa, no hay que saber mucho para darse cuenta de que gente que decepcionó a los que más quiere. Todos los centros Mides son tercerizados, los trabajadores no cobran el sueldo, Mides mantiene atrasos históricos, dicen por acá. A nadie se le ocurre que el tema de la gente de la calle debe tener trabajo. Trabajo ponen con mayúsculas y signos de exclamación. Lo que pasa, sí, estamos de acuerdo, ¿no?, con el tema del trabajo. El tema es quién lo ofrece, ¿no? Alguien puede decir, y si lo ofrecen no lo quieren. Bueno, debe haber un porcentaje que no, como en todo. No podemos llegar a generalizar. Hay que reconocer que hay una generación perdida de jóvenes. Hay que trabajar en sopesar la situación con medidas de asilo, ambulante o centro médico de tutela. Prohibir la situación de calle, dicen por acá. Prohibir la situación de calle. ¿Y qué haces con la gente? Sí. ¿A dónde va la gente? Si no puede ir a la calle, es imposible. Intentá hacer este ejercicio, que no debe ser muy complejo. Imagínate vos que tenés contención, que tenés en el bolsillo algún peso, no digo que sea millonario, pero tenés algún peso, que te quedes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde en la calle. No tenés laburo, no tenés familia, pero tenés algún mango. De repente te vas a ver una película o te subís a un ómnibus y te recorres 3 horas arriba de un ómnibus, pagaste 500 pesos de un pasaje y volvés y dormiste 6 horas arriba de un ómnibus. Ahora imagínate lo mismo, pero sin plata. Claro. Sin plata, sin un mango, sin familia, sin nada. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde en la calle. ¿Qué haces? Sí. Te sentás en la vereda a mirar, no te queda otra. Sí, a dormir también, ¿no? Y si vas a buscar laburo, no tenés un teléfono, no tenés una dirección, seguramente te pregunten si venís o tenés antecedentes. Es complejo, no es tan sencillo. Acá dicen, encima de los impuestos que nos cobran, una parte son religiosos a este tipo de gente, después te mandeas, no te roban, no entiendo mucho, nos piden empatía, dice. Sí, mucha gente que se queja de que les pidamos o que se les pida empatía, ¿no? Dice, es re fácil prohibir la gente en la calle, está perfecto, si hay refugios, que estén en los refugios, que no hagan camping, ni cosas raras en la vía pública. Sí, acá también dice, bueno, les ofreces trabajo y si no lo quieren los metés presos. Bueno, como mucho, ¿cuál sería el delito? Claro, hay que desintoxicar primero, dice Jonah, y después ofrecer trabajo. El campo siempre se precisa gente, en el campo siempre se precisa gente. El tema es que del gobierno de 15 años en un partido que fomentó la vagancia a la ¿no? a la enésima potencia, supongo que quiso decir. Sí, estamos todos de acuerdo que oportunidades hay que darle a la gente, la posibilidad de trabajar. Yo estoy de acuerdo que tengan que laburar, que los presos también trabajen. Está muy bien. El tema es quién, insisto de nuevo, quién lo da. Ayer comentaba que un abogado penalista me decía, yo tengo reclusos a quienes defiendo que estarían encantados de trabajar, pero no consiguen trabajo. Sí, estando en la cárcel, ¿no? Sí. Y en la calle también es complicado. Ahora, si de repente se pueden, me parece, no sé, mirándolo desde acá, sentado cómodamente, en tu escritorio acá, frente a un micrófono, que es bastante más compleja la situación, ¿no? Que eso. Pasa que está bueno pensarlo también en términos idealistas, porque al final, en realidad, se va a lograr lo que nos propongamos, ¿no? No, por decir no va a funcionar o es difícil, no se van a llegar a ningún lado. En definitiva, hay tareas para hacer, hay cosas que podrían llegar a ser potenciales lugares de empleo y sin embargo no se generan. No sé por qué. ¿Qué es lo que es tan difícil? Porque en definitiva eso estaría buenísimo para unir una demanda con una oferta. El tema es quién paga, obvio, pero que se dinamice un poco más. Sí.
No sé si la situación es también, sí sé porque lo hablamos en su momento y tuvimos acá al ministro del MIDES y efectivamente en algunos lugares del interior que antes no había gente en situación de calle, la hay. Hoy Paysandú era uno, pero atención, lo estoy recordando, no digo que sea el único. Digo porque acá alguien dice, mi hermano vive en Rivera, no hay nadie en la calle, eso pasa solo en Montevideo, los cargan y los llevan al refugio, no hay que darle opciones, no es vida vivir así. Claro, lo que dice es que sí hay gente en la situación de calle, pero no tiene este tema de que quedan en la calle, se van a los refugios y listo. Washington, que está en Soriano, nos dice, todo lo que estamos hablando es por la bendita droga. Miren, 30 años atrás y no pasaba esto. Ahí es donde hay que atacar. Me parece interesante el enfoque, ¿no? Sí, totalmente.